Hola, la people del futuro. Hola, la people, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, esto es Entrevistas con Flow. Soy Greta Cañaveral y tengo el gusto de presentarles a Tamara Tecker. Bla, 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 bla. Desde Neuquén, Centenario y Cultural Coach del sur, de la parte sur de América Latina. Tenemos hoy a la Tecker, que para mí es artista de la cultura hip hop. Para mí es, y esto sí se puede ver ya, DJ, productora, gestora cultural, MC, maestra y profesora. No solo eso, sino que es bailarina de varios estilos de street dance, como hip hop, twerk, popping, dancehall y dancehall queen. ¿Es verdad? Es verdad. Es verdad, Es verdad. tremendo. Abrimos la gaveta. Pero para mí, de nuevo, su mayor expresión es el freestyle, ¿sí? El freestyle en todas sus skins. Bueno, es un placer para mí tenerte entrevistándote acá, amiga. Muchísimas gracias. Un placer. Para mí, el lugar de reconocimiento, este lugar que hago ahora, la entrevista, es para aquellas personas que para mí aportaron culturalmente a la historia del street dance de Argentina. Así que check. Muchísimas gracias. Bueno, esto, aunque ya lo sepas, para mí lo hiciste, lo seguirás haciendo. Y eso, como que tu vida, como que siento que lo vas a seguir siendo, aportando culturalmente, sea donde sea que estés. Que así sea. Y de conocerte aparte, también la Tecker, la Tama, fue una de las primeras personas que como que vieron que había ahí tipo una Greta que tenía ganas de hacer dentro de la comunidad. Y se me acercó, fue una de las primeras personas que se me ha acercado a hablar, así no de como chocarnos o mirarnos en un cypher, sino de venir a hablar y saber quién soy. Así que eso. Gracias, loco, sos de cabo. Gracias. Bueno, y esto, como literal arrancó medio como nada que ver, pero era la idea también que nosotras hemos tenido ya charlas muy fructíferas para mí, que me han ayudado, han solidificado cosas, y bueno, ya empezó así, pero también quiero que sea una de esas charlas. Para empezar, ¿cómo estás hoy? Hoy, acontecida. Ok. Siempre acontecida. Muy bien. Sí. Pero pronta a irme del país, así que acontecida, pero muy feliz, muy conforme. Ok. Y cerrándola acá con este momento. Así que, Literal. bendecida, ¿qué decirte? Canónico. Así estoy, claro, estoy así. Chicos, no beso y me voy. Claro. Y acá no se fumó nada, sepan que estamos Estamos laburando. Así laburamos. Sepa, usted puede laburar así. Puede laburar riéndose. Bueno, ya te adelanté un toquecito como la primera introspección dentro de tu vida, que es que me gustaría en este momento que hagas como una línea cronológica tocando los puntos de todas tus skins, ¿no? Bien. ¿Cuándo apareció? ¿Qué es lo primero que apareció? ¿Cómo surgió lo segundo, lo tercero? Así, desarrollándolo capaz explicativamente, ¿sí? Pero bueno, hasta donde vos, la verdad que le mandes. Bien, ¿Sí? hasta donde me acuerde. Hasta donde me acuerdo. No pasa nada si hay ahí. No. Recuerdos de Vietnam, no. Como, bueno, un recorrido creo que por dónde fue, así como más o menos mutando. Más bien por lo que me fue llamando la atención, porque pasa haciendo eso, como yo creo que en lo que es mi camino no fue nunca en base al futuro, a lo que quería hacer, lo que estaba planeando o a lo que se venía, a las cositas que se venían, sino a vivir el momento, lo que sucedía y lo que en ese momento me gustaba, me llamaba la atención o sentía. Sea un estilo, sea una rama o sea un lugar. Es como siempre me manejé como un poco así. Y dentro de las posibilidades, obviamente, ¿no? Como ¿qué es lo que yo claro. con 2 pesos puedo hacer? Me acuerdo hasta dónde me llevo con la sube. Che, chicos. ¿Hasta dónde vas con, claro, con esta zapa? Claro, en Neuquén, así viste en Centenario. Ahí. Bien. ¿Y cómo empezó entonces? ¿Cómo empezó? Empiezo bailando desde que arranco en verdad a caminar. A los 2, 3 años me mandan a danza. De ahí paso como por danzas académicas
hasta los 11 años, así tipo árabe, ayer, tango, salsa. Ah, bueno. Como, como todo lo que, tipo danzas más institucionales. Bien. Y a los 11 aparece como el funky. Ok. La coreo de funky. Bien. ¿Qué es, perdón? Hip hop. ¿Coreo funky? Que se le decía antes al hip hop funky. Claro, como tipo música G-Funk, ponele, o sea, me llevo a eso. Claro, era como coreo de hip hop, pero se le decía funky. Ok, se le decía funky, listo. Claro, como muy de gimnasio de barrio. Claro, como ritmos urbanos. Claro, como ahora ritmos urbanos era así, como funky. Entonces apareció el funky, que era como, oh shit, pero desde la coreo. Yo venía bailando reggaetón, venía bailando ayet, brasilero, como Bien. varias cosas. Aparece ahí desde la coreo y a los 13 conozco un chileno, B-Boy, que va a Centenario, se muda y ahí planta la semillita como en un par del estudio, lo del breaking, como empieza tipo a tirarse trucos, free, power, o sea, encima era un B-Boy completo y era como, oh shit. Ahí arrancamos en eso y nos pusimos a bailar en la iglesia. Entonces yo a los 13 nos juntábamos como fuera del estudio donde íbamos un par, que ahí yo empiezo a dar clases a los 13 años también. A los 13 ya arrancaste a dar clases. A los 13 arranco a dar clases. Una pregunta, para cuando ya avancemos no te lo voy a preguntar. ¿Quién fue tu primer profe? ¿Te acordás? El que te enseñó funky, que era coreo hip hop. Claudia Zúñiga. Claudia Zúñiga. Terranueva, Centenario. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Bien. Seguimos en contacto y todo. Es como, una persona. Re lindo. Sí, perdón, después iban a la iglesia, le dabas clases. Íbamos a la iglesia, yo daba clases de reggaetón ahí en ese estudio, donde venía chileno, tomaba clases de él, y ahí mismo yo daba las clases de los infantiles, reggaetón, coreo. Ahí arranca, tipo, desde el breaking y el popping. Como arranca, ya esto es en el 2010. 2010. Y ahí con la iglesia y los pibes y todo, viene la calle, la plaza y el ranchar en la plaza. Y este chileno como que nos traía como el hip hop como desde los elementos, como esto, lo otro, y como desde siempre tuvo la importancia de los elementos. Bien. Y de la separación de los mismos y la unión de lo mismo, de los mismos. Qué importante eso también. Importante. Muy importante. Después aparezco a los 13, ahí tipo conozco la Cultu, que es en Neuquén, que quedaba a 14 kilómetros donde yo vivía en Centenario. Entonces los domingos era el point ahí de todos B-Boys y Bigger de la zona del Alto Valle entrenando. Y ahí 12 kilómetros. Ahí en Bondi, ahí va, no me dejaban ir y de ahí había que hacer buena letra para ir a bailar. Claro, muy bien. Te enseñó algo. Claro, disciplina, constancia, me ha enseñado. Y ahí era ir y bailar y éramos los que bailaban arriba, porque estaban tipo los B-Boy que bailaban abajo y nosotros éramos los que bailaban arriba. Entonces no era estilo, vos bailaste, era como los que bailaban arriba. Sí. Avanza esto, popping, hip hop, empezamos a viajar, empezamos a conocer, empieza a quedar más gente ahí a la cultu, empezamos a ser más los que bailamos arriba, empezamos a viajar, eso fue muy importante, como la gente que éramos de Neuquén podíamos viajar, por ejemplo yo fui a FICU, de King of Dance, G. David, eventos de hace 12, 13, 14 años, en lo que yo tenía 14, 15 años, y ahí como que tomé mis primeras clases de estilo con los pioneros, tipo la Elite Force, tipo como que tomé como con Don Campbell, la de tipo como cada, así como con los... Claro, y ahí tipo yo, que venía de un pueblo así, de repente venían uno así a enseñarte estilo, era como, oh shit. Qué importante. Y era como, claro, de directo, así en inglés. Y vos decías, oh shit. Oh shit. Y vos decías, oh shit. Y vos decías, claro. Y en ese momento los eventos duraban 3 días, eran fiesta todos los días. Vos estabas en el evento, no dormías, estabas de ranchaje. Muy importante ese momento en la movida, como era muy social, y eso estaba como que era parte. Otra realidad era que la gente era más grande también.
como claro, que... no había tanta como ahora juventud. Ajá, Ok. era como un poco más grande. Es más, yo era chica en ese momento, era Sí, re chica. Igual eras chica, aunque eran grandes los otros. Claro, claro, ponele yo igual, claro, tengo, claro, yo igual. Si tengo 23 y hay una piba de 13, sos chica. Eras muy pendeja, sí. Era guachina, pero andaba ahí, siempre me gustó viajar y siempre viajé sola, como que Claro. arrancaba y Te curtió eso. me igual. curtió. Y así fui conociendo como distintos estilos, como ahí arranqué con el cramp, Ok. después el locking. Fue como, mi fla fue entrenar todos los estilos y ganar un premio de cada estilo. ¡Oh! ¿Lo lograste? Sí. Creo que me falta uno de breaking. Tengo un segundo puesto de breaking. ¡Bla, bla, bla, bla! Muy bueno, boluda. De esas compes así Amo. como, sí. Desafío para uno, igual, Tengo mentalmente. de house, de dancehall queen, de dancehall, de popping, así, ¿sabes? O sea, pero bueno, también era Neuquén, pero era la escena de Neuquén. O sea, era lo que Olvídate, sucedía. ¿qué importa? Olvídate, ¿qué importa? Todo, obvio, toda escena es importante. Entonces, de ahí en ese, y como a los 17 arranca el dancehall, Ok. aparece como el dancehall después de venir como todos los estilos más viejos del hip hop, Ujú. aparece la cultura del dancehall. Ok. Con Barshu, una dancehall queen de acá. Barshu. Ahí arranco en el dancehall queen y dije lo mismo, quiero ganar esto. Y era dancehall queen y yo de repente tenía varias pruebas de breaking y dije, ok, es hacer breaking y mover el culo. Ah. Dale, voy. Tengo mi corona de dancehall queen. No. La clasificación es como hacer. Como hacer con Disculpen, no, después uno estudia. Pero No hay una cultura detrás. No, es como hacer- No, es una joda, gente, no, por favor. Pero igual sí, también me digo que si eso es lo que te sirvió para desarrollar toda la danza. Y sí, también, perdón, pero cuando aprendes un estilo, por lo menos yo que ya siento que aprendí un estilo. Uno. A uno solidificado, ¿no? Ya he tenido mis acercamientos a otros estilos, pero solidificación para mí del hip hop. Después ya cuando tomé clase de electro con el mat, digo que entendés ya algo más que de cero, ¿no? Sí. Y sí, eso los empezás a unir, ¿entendés? Siento que no sé cómo decirte, pero popping va de la mano del hip hop, más o menos. O sea, es otro groove, pero entendés lo que tenés que hacer. Claro, y los te lenguajes, ayuda- el lenguaje de la dinámica más allá del fundamento Total, mismo, como total. que después tenés el entendimiento y después necesitas entender el fundamento. Entonces Total. ahí vas y entendés, tampoco es que te inventas la técnica, No, la aprendés, no, pero obvio, entendés no. cómo No. aplicarla. Sí, no, por algo se ve popping y no hip hop, Claro. obviamente. Y entonces, Entonces de ahí viene como Puma, a los 16, 17 esto, el dancehall. ok. Y ahí también en esto como en esta apertura, digamos que también tipo empiezan a suceder más cosas. Sí. Empiezo a tocar. Ok. Empiezo a tocar por una cuestión de que había puros hombres. En todos lados. En todos lados. Y fue como, loco, bueno, ¿Qué onda? claro, ni me gusta lo que hacen y son hombres. Bueno, lo voy a hacer yo. Y aparte, cuando no te gusta lo que hace uno, lo hago yo, che. Claro, y bueno. Sí, o sea, digo, eso es piola a uno como reconocer, esto no me gusta, yo lo podría hacer mejor, o lo podría hacer como a mí me gusta, lo aprendo y lo hago, y listo. Y es esa, hacerlo. Eso, Tipo, sí. no te gusta, bueno, en vez de quejarte, agarrar En vez de la quejarte, pala total. y lo haces. Sí. Y ahí arranqué a armar compes en un bulevar en Ok. Neuquén. Ujú. Y lo mismo, impulsar. Yo siempre le di clase a infancias, entonces siempre fue fomentar el freestyle de las infancias Hermoso. y la batalla como en la tarde, familiar, Claro. y con los niños, Sí. la gente que viene a competir, como... Había una categoría que se llama Te Falta Cumbia, que era con toda música popular, o sea, como... Y se armaban ¡Qué esas compas. piola! ¿Sabés que de hecho, eso lo vi investigación de mercado de la Tecker. Fui a tu YouTube, los videos más antiguos, y hay videos tuyos bailando en la calle, ¿no? Hay un video que es bailando con Astor Piazzolla. Uy, 2000. Muy viejo, 2011, 2010. Sí, y eso es ahí en la calle y la gente se acerca. Y de hecho la gente que medio también se acerca es como toda familiar, ¿entendés? Siento que también Neuquén medio que
seguramente tenía eso familiar ya de por sí, como que la gente es familiera, digo, ¿entendés? No sé, vas a Neuquén y haces algo en una plaza y se... Acá también, pero siento que es distinto el contexto donde lo haces, depende del parque, ¿entendés? Siento que ahí en todos lados te iba a acercar niño, hombre, mujeres, mayor, ¿entendés? Es que el centro tiene ciertas como cuadras a la redonda, no Ahí es va. como tan grande No, como acá, claro. que tenés muchos lugares como céntricos. Y ese video de Astor Piazzolla es en Miramar. Ah, Es en la costa. En la costa. Bueno, la costa tiene lo mismo, el del interior. Sí. O sea, no hay otra cosa que el centro, que 4 cuadras del centro. Literal, Miramar, encima en esa época, seguramente Sí. era una cuadra. Charao para Miramar. Aguante Miramar, loco. pero yo hice mucho en fui mucho a San Clemente, amo San Clemente, charao a la gente de San Clemente. Y era lo mismo también. ¿Dónde carajo van? Claro, se juntan ahí. 5 cuadras. Pero hermoso, porque en esas 5 cuadras está todo condensado y hay un robot en el peluchito, las chicas bailando, circo, de todo. Me encanta. Y entonces, perdón. Entonces empiezo a tocar y demás, y ahí yo en ese momento estaba con un compa y nos rotábamos el hosteo y el tocar. Ok. Entonces ahí también empecé a hostear y a decir como, bueno, ok, esto son, o sea, todos los elementos, todas las ramas, bueno, yo quiero ser re hip hop, así que quiero aprender a tocar, quiero hostear, Me encanta. quiero como esto, tenía mi tag y salía a hacer mi tag así como hip hop. Sí, hip hop. Hip hop. O sea, todos los elementos. Todos los ¿Viste? elementos, que no es tampoco que uno quiera hacer un checklist, sino que No. suceden porque coexisten en la calle misma. Es como andar Sí. en skate, Sí, es total. como el parkour. Sí. Yo terminé subiéndome a tablas o haciendo parkour por estar tomando un vino, Total. por estar ahí. Por probar, de jugar. Claro, por estar ahí ranchando y que el freestyle sea como siempre fue un hogar para mí, fue como la Cierto. plaza fue el hogar, el punto de encuentro o Bien. de huida. Mm. Depende de lo que se necesite y ahí es donde uno gestiona su vida o se olvida de la misma. Total. Entonces, siempre fue eso, como desde ese lado del freestyle para mí. Y el aprender las ramas desde ese lado de que era el circuito de la calle. Ok. Sí, y también como que no es esto de nuevo como una checklist, nadie necesita ni nadie es más hip hop si no sabe taguear, o sea, no, pero también es como algo de, yo creo que es la intención de conocer la cultura, ¿no? Como la intención de saber cómo se hace esto y después si te pinta hacerlo, ¿no? Es ya decisión tuya, pero conocer medio cómo son los códigos, de qué se trata, cuál es la experiencia que te da, porque no es lo mismo la experiencia de ir a bailar a una plaza hip hop breaking o de ir a taguear un muro. Y no la misma experiencia de ir a taguear que ir a grafitear. O sea, ya estaba hablando de, ¿viste? Y nada, son experiencias que, de nuevo, como que te dejan algo re social también, siento. Saliendo de como tu zona de confort y capaz un bailarín es el baile y es ir a una plaza a hacer un cypher. Salir de tu zona de confort que sea hacer algo en una pared, ¿entendés? Y estar socialmente de esa manera con tu gente. Como re flashero eso, está muy piola, muy piola. Siento que te deja alta vivencia también. Es que, sí, es que es eso. Y le saca como un peso y le agrega un valor. Total. Porque tiene otro significado más allá del de la competencia, por más de que es indispensable y la batalla es en base a, como sacando la batalla de lo que es la cultura, coexisten y todo tiene su razón de ser. Entonces vos al grafitear o al estar como tocando entendés cosas del baile. Yo estoy tocando y Total. entiendo cosas bailando. Total. Estoy bailando y entiendo cosas que tengo que decir cuando hosteo. Mm. Y como que todo empieza a coexistir para que uno tenga más claro lo que está haciendo Total. y lo que quiere transmitir con la herramienta que tiene, que es el hip hop. Sí, y también esas evidencias, de nuevo, te dejan en claro si lo querés hacer o no. ¿Entendés? Total. Como si querés experimentar más o no, y sí, está bien. Bueno, y entonces nos quedamos en que estaba haciendo DJ. DJ, que llamaste host. a tu amigo. Sí, se van a hacer host. Host, ¿Qué año? DJ, 2013, 2014. 2014. 2013-14. Bien. Claro, 2013-14. De ahí como que ya arranco y como digo, de una, esto está re bueno. Y arrancan como los laburos desde la MUNI, que también que el Estado apoyaba como lo que pasaba en la plaza, entonces nos bajaban guita ahí, la girábamos. Y ahí como, siempre me gustó eso, de generar la situación de que sea como un semillero, por eso siempre le di clase de infancias, porque como que era
Increíble. Además la creatividad de los niños, realmente, mis mejores clases de freestyle fueron Eso te para iba a niñes totalmente desquiciados que decían como, oh shit, qué increíble, sí, quiero bailar como vos. Sí, aparte el semillero es la juventud. Es punto la juventud. Total, así como... de ahí, en el 2017 aparece el twerk. Ok, ahí va. Y el twerk fue como, bueno, yo hice Dancehall Queen, bueno, es medio lo mismo. Y entrar en esa, pero después entendiendo como las técnicas, entendiendo las mecánicas, ranchando, juntando con las pibas, saliendo al boliche, Bien. como desde ese lado. Estamos con la Val Goncalves en ese momento, ahí full dándole en el twerk en Neuquén. Capa referente. Le mandamos un beso. Te amo, Val. Con ella estamos compañeras de facultad. ¡Hijo, estoy con Greta! ¡No! Te amo, Val. Con la Valentina arrancamos ya tipo Morel Hortos, en boliches, Bien. como a hacer shows. Como que fue por ese lado. Yo estaba de gogo dancer también en esa época, de fiestas electrónicas. A curtir la noche. Siempre en la noche. Siempre en la noche. Entonces, como también todo muy hilado, desde la fiesta, el culo, el twerk. En ese momento yo había crecido un poco más, ya no era una adolescente, ya como me apropié de mi sensualidad, de mi sexualidad. Y el twerk me ayudó como un montón para consolidarme como mujer desde varios aspectos. Bien. Después, en el 2019, me vengo para Buenos Aires. Ok, bien. Y de ahí yo ya tenía como una carrera en casi todos los estilos, todas las ramas, y vine a ver qué onda. Y de ahí empezó más a ver como, a hacer como, bueno, ¿qué tengo ganas de hacer? Como... Porque ya podías como medio generar cultura desde muchos lados. Claro, como ¿qué sucede? ¿Qué me ofrece Buenos Aires? O sea, ¿qué pasa acá? ¿Qué fue lo primero que te ofreció Buenos Aires? Joda. Yes. No, estímulo, mucho estímulo. Es que de venir de un lugar donde los bondi dejan de pasar a tal hora y que muere o hay un solo boliche y que te conoces todas las caras porque es de un pueblo. Sí, hoy. Es como, oye, no me conoce nadie, buenísimo. Y también fue un gran golpe de realidad. Como que uno del interior, tal vez si viene posicionado como con el ego medio en una, viene acá y se la da, porque son 1 millón acá. Y eso es algo que te pasa cuando venís del interior y si tipo, te pega una bajada. Buenos Aires te pega un ondazo. Y ahí es donde vos decidís qué hacer con eso, porque tal vez venís siendo alguien, pero estás en otro lugar donde es la ciudad de la furia literal. Y eso te puede pegar para un montón de lugares y a mí me fue pegando para distintos lugares, realmente. Te pegó para muchos lados. Para muchos lados, tanto bien, buenos, malos, con menos herramientas, con más herramientas gestionados, pero es como, es intensa la ciudad, es como demandante, pero a la vez tiene mucha oportunidad, tiene como, es que acá venía a cumplir, o sea, como a buscar lo que querés, pero si no estás claro, es donde te la das. Sí, como caos y orden. O sea, hay caos y orden en todos lados. Podés estar en cualquier contexto de tu vida, país, que va a haber caos y orden. Pero siento que el contraste entre caos y orden en Neuquén a caos y orden en Buenos Aires es tipo una subida del 100%, ¿entendés? O sea, siento que se encuentran con eso. Que, claro, hay problemas, pero son problemas o situaciones o lo que fuere como problemas y situaciones lindas y feas también, ¿entendés? O sea, es todo el 100%. Intenso. Yo llegué un 10 de marzo del 2019 a vivir a Buenos Aires y a la semana me estaban apuntando con un fierro en el Carrefour. Bienvenido. Dije, oh shit, esto es así. Sí, como, bienvenido al Himalaya. Dije, buena. Dije, ok. Yo también soy repistolera. La apuntaban al Carrefour ahora. Están re en una. No. Pero así arranqué y ahí dije, esto va a estar buenísimo. No, esto me gusta. Dije, me siento en casa.
Bueno, un poco de eso tiene, como que el caos es eso, una pistola en la cara, ¿no? Claro, dije. De una. No es tipo, nada, me robaron la mochila en la plaza. No. No es que tipo, no sé, la no digo que no exista, sino que la policía, no sé, capaz lo conocías al policía que te venía a sacar, ¿entendés? Capaz te pasaba eso, que el policía tuyo el policía que tenía acá de la plaza era amigo de la secundaria. ¡Acá no! Acá no te mueren a nadie. Mirá cómo nos movió el hijo de puta ese. Acá viene la brigada. Claro. Me han caído la brigada amigos míos y de la nada, están en Puerto Panero ranchando, y de la nada, brigada. Tipo, Ay. saliendo de los arbustos, ¿entendés? Ese nivel de caos. Pero bueno, sí. Entonces llegaste, te ofreció la joda. Y ahí volví a tocar también, porque había dejado de tocar como con los años, los últimos años en Neuquén fueron más de laburar como en colonia de vacaciones, en los polis, como dando clases así como más desde ese lado. Más estaba de bartender, mucho de barra de la noche, y acá en Buenos Aires arranqué a laburar a Night. Okay. Y conocí mucho, donde vivía, había muchos venezolanos, colombianos, vivían en una residencia. Okay. Y me decían, dale, vos sos DJ, y me la picaban. Y un día dije, bueno, vamos a hacer una fiesta. No, pero hasta tipo alguien de la calle subió a la casa, ¿entendés? Tipo, había gente en situación de calle en esa fiesta. ¿Por qué? Porque tipo, Porque pintó. Y ahí volví a conectar con tocar, tipo bien. Desde la fiesta. Es como decir, ok, pum, y empecé a tocar otra vez. Pero no tanto tal vez en compes como allá, sino que ahora más en fiestas, como que dije, me gusta esta. Claro, como que perdió un poco de foco el hip hop y pasó a como a la noche, a lo que sucedía en la noche, con las herramientas del hip hop realmente, porque yo aprendí a tocar y a hostear, y todo lo que hago en otras ramas, en otros nichos o en otras culturas, es una traducción, un traspaso, un aprendizaje de cosas que aprendí con el hip hop, como... Sí. Sí, aparte, bueno, eso, como que esas herramientas las aprendiste por el hip hop y son súper, como decimos esto de los estilos, también las herramientas siento que son traspasables a otro nicho, ¿no? Como hostear una fiesta de un boliche y, bueno, no vas a llamar al competidor, pero agitás, manejo de energía, etcétera, ¿no? Y después de ser DJ... pasaste a la producción, ¿puede ser? Producción ya, bueno, veníamos desde la placita, de cuando hacíamos eventos en la placita, pero acá fue como... Acá la producción me la puse así, dije, quiero hacer algo después de la pandemia. Ok. La Post fue el primer evento de post-pandemia. La Post es la post-apocalíptica, el nombre original. Buena, esa no la sabía. La post-apocalíptica porque fue el primer evento, pues, post-apocalipsis. Literal, era el apocalipsis. Era el apocalipsis. Sí. Entonces, después, bueno, era como bastante trágico decirle la post-apocalíptica. Y la post. La post. Muy buena. Las post tienen altas battles. También eventos solidarios, así que ayuda también ahí. Estuvo muy bien la gestión cultural. Sí. El primer evento fue eso, fue para beneficio, para juntar cosas para la gente que estaba en situación. Como si hay algo que no puedo como ignorar es la realidad del país y lo que sucede, y cómo es una muy buena herramienta la que nosotros tenemos para generar eso y siempre aprovecharlo. Sí. Y en ese momento, con una fiesta que se llama Viva el Perreo, con DJ Brivin, nos juntamos e hicimos esta fechita en Beatflow, la primer post. Y ahí volví a la producción de eventos y nada, ese estuvo re bueno, y de ahí fue como, estuvo buenísimo, el público de Buenos Aires se cebó con la propuesta como desde mi producción, que yo no me animaba a tirar algo todavía porque era como, ni soy de acá, ni idea, total. Nunca curtí mucho con la gente que estaba en la escena. Y de ahí fue como, la Post me parece que es un evento que va a escuchar lo que necesita y a proponer. Entonces, como los eventos no son como cosas que yo quiera hacer, sino más bien como, ¿qué pinta? Bueno, se está entrando el invierno, hagamos una colecta de, la Post. Es como un... Sí, como la empresa que hace. Le decía a la empresa. No, pero digo, el nombre colectivo que hace, porque también
digo, sacar eventos o lo que fuere, te exige tener otro nombre que no es el tuyo, ¿no? Como un título de algo que se condense y que sea como un anonimato, no como la persona misma, ¿entendés? Sí. Haciéndolo. Pero no porque no pudieras, obviamente, sino que creo que condensa toda tu info ahí, ¿viste? Y te deja accionar de muchísimas otras maneras que lo hace desde como accionar desde la persona, ¿no? Bueno, y algo te iba a preguntar con respecto a la producción, si notaste que tenías como, ¿cuál fue el cambio de producir en Neuquén a producir en Buenos Aires? El cambio de recursos. Yo en Neuquén tenía recursos y contactos. Ah, ok. Pues laburaba en la MUNI, Ahí va. laburaba en cultura y en deportes. Mm. Yarao ahí, por la gente de Neuquén, que apoya. Bien ahí. Es más, ahora que estuve en el verano también avalaron de todo el evento, Claro, es como... piola, como que no se movió eso. No, o sea, realmente como que apuestan por la cultura de la juventud en Neuquén. Hermoso, muy necesario. Sí, y entonces hay muchos programas de deportes, de juventud para que, o sea, para... Sí, y para que no muera, ¿no? Y también siento que, bueno, uno puede tener sus cuestiones con que baje plata al Estado, pero siento que si no bajale plata al Estado es más difícil. Es más difícil y eso nos encierra en la autogestión constante, que la autogestión es hermosa y a vos te deja decidir, decir, hacer, contratar a las personas que vos quieras y decir lo que vos quieras, pero también exige que sea con cierta plata y exige que uno labure muchísimo más, ¿no? Como, y que solo tengan oportunidades capaz ciertas tipos de clases sociales. Y no tanto como las personitas de abajo que, nada, obviamente que está la organización y se puede llegar a realizar lo que uno quiera hablando, discutiendo, pero lo cierto es que tenés que poner la plata, o sea, lo cierto es que hay que poner plata y bueno, nada, la autogestión te deja en eso de que podemos resolver con bajo presupuesto, pero hay que resolver igual, o sea, no es que tipo, bajo presupuesto y no resuelvo nada, no, las cosas tienen que suceder y suceden con acuerdos y los acuerdos la mayoría de las veces en este mundo de la plata. Entonces, bueno, claramente por ese lado. Y bueno, llegamos a 2025. Ahora, ¿qué estás haciendo? Me estoy yendo del país. Bien. Así, ¿A dónde como... Me voy a Chile. ¿Qué parte de Chile? Santiago de Chile. Hermoso. Es como... Pasamos al otro nivel. Bien. Fue de Neuquén a Buenos Aires y ahora es como, bueno, pasamos a otro país. Y otro país de Latinoamérica, Hermoso. que también me parece como muy interesante como conocer nuestra tierra y nuestro... Y bueno, lo hilo desde esta manera y después iremos hablando del otro, pero ya que decís que te mudas de país, te referís a vos misma como nómade. Y voy a leer esto porque es un barrón. No. ¿Me podrías contar de dónde? No, chicos. Bueno, eso, como que si me podrías contar de dónde viene ese modo de vida. Y siento que tenés un alma inquieta que anhela el movimiento territorial. Oh, shit. ¿Qué pensás de eso? O sea, ¿de dónde sale y qué pensás de como también esa aclaración? Confirmo. Confío. Mi familia son bien gitanos Bien. y bien nómades y siempre fueron de viajar mucho, Okay. de vivir en distintos lugares, de rotar, como que tenían laburos que hacían que se muevan o cosas de la vida y hizo que, no sé, me he mudado 20 veces. No, bueno. Es un montón. No, como que no permanezco en lugares, es como... Sí, es un montón. ¿Y cómo te llevaste con eso? Ponele, la primera vez fue la más difícil de la 19ª vez. En el sentido de cambiar de escenario, contexto, personas, todo. Pasa a ser cada vez más interesante como sacarle el peso a lo que pierdo para ponérselo en lo que gano. Hermoso. Entonces ahora cada vez me doy cuenta que tener la mochila liviana hace que llegue más lejos. Y el mirar para atrás y ver que recorrí tanto me da como la seguridad de saber que voy a estar bien aunque no conozca dónde vaya. Hermoso. Que el hecho de estar tal vez como fija en un lugar no va conmigo porque no necesito eso, como que soy una persona que le gusta como expandir la zona
tanto de confort como constantemente hay como enfrentarse a la sombra para expandirse, así como ampliar el territorio para conocer y así hilo como el hip hop, en verdad. Como para mí mi hip hop tiene una parte de Neuquén, tiene una parte de Cutral, tiene una parte de Miramar, una parte de Mar del Plata, una parte de Mendoza, una parte de Capital. Sí, piezas, rompecabezas. De Chile, pero porque en cada lugar es distinto y se lo viven distinto y tiene o más tonos sociales o más tonos competitivos o más tonos y en cierto lado son más raperos, allá son más traperos, allá son más turros y es como ir conociendo cómo la gente vive el hip hop en cada lugar. Es lo que a mí me gusta del hip hop, que es el hip hop de mi zona. Claro. Como es cómo se la vive la gente de donde yo ando, el hip hop. Para mí eso es el hip hop. Bien, entonces ya que nombramos tanto al hip hop, acaba de responder para mí lo que significa para vos la cultura hip hop, ¿no? Como la gente, el territorio y cómo lo viven ellos, ¿no? Cómo son las vivencias en cada lugar con respecto a los elementos, ¿no? Y cómo ellos los utilizan como herramientas en distintos lugares. ¿Y qué historias tienen para contar? Eso me gusta, total. o sea, más allá de quién baila mejor, quién pinta mejor o quién Obvio. rapea mejor, Obvio. o la comparativa es como, no sé, por ejemplo, la gente del sur Sí. baila de repente más duro. ¿Por qué? Porque hace frío y hay que entrar en calor. En otros lugares tal vez no bailan tanto animation. Claro. Entonces, por una cuestión de territorio cambia, pero así como somos animales. Sí. Así mismo hay distintas, entonces como el poder ver para mí es como también, es bastante un estudio social, Sí, así. hermoso. Y en el que veo como distintos cuerpos o los mensajes de los raperos, de repente ves que cuáles son las líneas que les atraviesan o las realidades de los lugares, depende de lo que rapeen. ¿Cuáles son los cuestionamientos también? ¿De qué hablan, no? La pintura, los graffiti en Chile, que hay un montón de graffiti, uno puede ver por barrio, por zona, como cómo se manifiestan, como los manifiestos de las personas a través de las herramientas del hip hop. Total, muy bueno, muy hermoso. Y ahora como adentrándonos, o sea, la pregunta es, ¿por qué crees que el estilo hip hop es desconocido muchas veces dentro de la misma cultura, ¿no? El hip hop dance. Sí, ¿por qué? Porque ¿qué me pasa? Ahora que yo estoy abriendo como mis canales de comunicación dentro de la cultura, te encontrás un grafitero que, no sé, ¿entendés? Que piensa que vos, porque decís bailar hip hop, es breaking. El otro día le digo a un rapero, que trabajé camarera, y me encontré con un rapero, el chabón ahí, el mocito, tiramos frito, pero le digo, bailo hip hop. Oh, bailás breaking, re bien. Tipo, ¿entendés? Eso es a lo que va la pregunta. ¿Por qué crees que es así? Como esto de las palabras y demás, decir hip hop es como decir la cultura. Entonces, como que el hip hop, un grafitero que le decís hip hop es como cultura. Claro. Y en cambio, para alguien que solo baila, decir hip hop es como un estilo. Claro. Entonces, son como distintas perspectivas de cómo se tome. Uh-huh. Es como depende de lo que te encuentres. Después también creo que es por zona, porque hay lugares donde es como que están los elementos más unidos y en otros que no tanto. ¿Por qué considero yo que en los que no tanto? Por una cuestión de pelear la razón. Entonces, como a veces se encuentra la gente como fundamentalista de la old school, sí, que impide como el flujo de la información para que la nueva escuela pueda entender lo que tiene que respetar, claro, o un cierre de la nueva escuela, no querer buscar los conocimientos de gente que viene entendiendo la movida por una cuestión de querer innovar o de una cuestión de ego, o todo pasa por el ego igual. Pero es mucho la falta de comunicación y la falta de encuentro. Sí, más totalmente. Allá de la batalla. Sí. Como entender que los puntos de encuentro son en una jam, son en la fiesta, son en la batalla, pero también son en el compartir, son en el contener, si en verdad esto empezó como para contener qué y lo que cada uno necesite contener.
pero como esa instancia de encuentro. Total. Sin razón de ser, solo de existir, para que ahí suceda. Sí, como que la excusa sea simplemente encontrarse, nada más. Nada más. Nada más, sea cualquier elemento, encontrarse y ya. No medirnos. Claro, y que el nada. traspaso no solo sea económico, sino que también el conocimiento está en la calle. Para mí el traspaso de los elementos es como curar el mal de ojo, curar el empacho. Claro. Es como algo que se transmite. Sí. Algo que te enseña tu abuela. Claro, es como desde el amor y no solo desde lo monetario, como un intercambio. Me encanta. Porque le saca un poquito la función del servicio o del fin para mí, en cómo yo me lo tomo. Bien. No porque facturarlo esté mal, para nada, sino que es necesario la parte creativa, de contención, de igualdad, de... Y bueno, a raíz de esto que decís, de como ese choque de razones, ¿no? Ese choque de yo hago esto por esto y el otro no me entiende y por eso está mal el otro. ¿Cuál es tu postura con respecto a la falta de información o falta de interés que socialmente nos gobierna con respecto a la historia cultural? Porque siento que eso es como un foco de por qué ocurren esas dos cosas, ¿no? Yo siento que desde un lado de por ponerle old school, vieja generación, de no sumergirse en historia cultural nueva, ¿no? En como reconocer las cosas nuevas que hay, sinceramente, es así. Y de la otra parte, no reconocer lo viejo, ¿no? ¿Por qué crees que como que están esos dos mundos? Y yo creo como que, y es mucho mi opinión ahora que estuve como en Chile, como estuve unos meses, 3 meses en Chile, y desde afuera se puede ver la violencia y la separación que hay en Argentina. El control de los medios de comunicación y como todo un montón de cosas que hace a la división. Esa división es bastante social, como por algo el país está como en la situación en la que está ahora. No es culpa de nadie y de todos a la vez. Y creo que es algo como eso, generacional, como el individualismo que hay, como o la pelea de la razón o de la verdad, y cuando estamos en un momento en el que creo que ni siquiera, por lo menos yo me pongo a cuestionarme eso, sino en qué hacer para sostener, en verdad. Sí, totalmente. Como directamente ni idea. No. Es eso, ni idea. Sí, no importa. No importa, estamos separados. Sí, eso, estamos separados. Y a mí me gustaría que haya como por lo menos un puente, ¿viste? Tipo, a veces hay 0 puentes. Cero puentes, y a veces lo que pensás que puede llegar a ser un puente, o quienes pensás que pueden llegar a ser un puente, terminan no siendo un puente. Terminan como medio en la misma, pero en su situación, ¿no? Y bueno, nada. Eso no sé, trae bastante como esto, como la adicción, ¿no? La terquedad. Pero bueno, también siento que desde, por lo menos si uno reconoce que ese es el panorama y acciona de esa manera de sostener, entonces también está ayudando a que eso no siga, como que por lo menos ocurra otra cosa que esos dos bandos, ¿no? Eso. Bueno, cerramos tema cultura hip hop de elementos todo, ahora cultura hip hop con el twerk. Me gustaría solamente, bueno, unas varias preguntas, pero principalmente, ¿qué rol cumpliste vos en el twerk? Para vos. ¿Qué rol cumpliste? Y eso, sí. Para mí, ¿qué rol cumplí? El de picantear la batalla. Ok. En Capital. Yep. Yo vine de Neuquén recompitiendo así, ya venía desde siempre. La batalla para mí fue como y acá vine como con el twerk con la misma expectativa, y de repente me encontré con una comunidad que no tenía tal vez tanto como conocimiento de lo que era como la batalla desde el hip hop. Okay. Como la conocemos desde el hip hop, sino que tenía otra modalidad. Okay.
Yo vine así como a traer esta actitud de batalla, vamos a decir. Bien batallera. Bien batallera. Sí. Porque era mi camino, porque a mí me interesaba y es mi manera de expresarme. En base a eso fue como un pararse de manos con el culo, que estuvo bueno, que eso después salió del estilo y pasó a las old style, en las que se empezaron a ver tal vez más tuerqueras, como pisando fuerte, batallando y bajo las, como batallando con el formato de competencia de hip hop y no como venía siendo en el twerk, claro, que era distinto a cuando yo vine. Categoría twerk 1 versus 1 y esto era ya dentro del conjunto de estilos, ¿no? Como all styles, o sea. Claro, como que antes como que no sé, había contacto, no sé, yo cuando caía acá competía a Buenos Aires, había contacto, se salían al mismo tiempo, claro. Okay. Como, se pasaban por abajo, como otra dinámica. Se bailaba con reggaetón, sí, entiendo. Como otro fly. Yo dije, oh shit, yo no compito así. Oh, shit. Pa. Claro, ya entendí. Vos venías a ese contexto. Claro. Claro, a cagarse a trompadas. Claro, entonces ahí me vieron y dijeron, le gusta esta esto. persona es muy violenta. Eso fue lo primero que dijeron igual. Buenísimo. Sí. Y fue como eso, de llevar ese arquetipo de competidora a la escena del twerk. Ok. Entonces, dentro de la escena del twerk, para vos, ¿qué significó o cómo surgió el nombre twerk freestyle? La palabra freestyle nosotros la veníamos usando en Neuquén hace ratazo. Bien. Yo las primeras clases que le puse freestyle, mi primer flyer que hice freestyle es del 2012. Épico. Épico. Desde el 2012, freestyle. Son 13 años, es un montón. Y de ahí, eso. El twerk ya, o sea, siempre todo lo que encaré lo encaré desde el freestyle. Bien, pero le decías twerk freestyle. Sí. A eso voy. Perfecto. Bien. Bueno, y dentro de toda esta movida de twerk creaste cosas, ¿no? Creaste, por lo menos lo que yo conozco, la voz, la Booty Lab y la Booty Gang, ¿sí? ¿Qué onda estos dos booties? ¿Qué es esto? Estos dos Booty Lab y Booty Gang, ¿cómo fue que se creó? ¿Cómo se desarrolló? Primero nace el butilado. Bien. Que nace en pandemia. Okay. Que era como, ok, estamos encerrados, ¿qué vamos a hacer? Listo. Yo me puse a dar clases, daba 3 días a la semana, 3 horas. Entrenaban 9 horas semanales. Estaban en la casa y yo estaba le bajé una cantidad de data. Yo tenía ganas de dar clase. Y la gente estaba en su casa, quería entrenar. Sí. Fue como fue un ejercicio de recopilar toda la información que yo tenía de los años, así como y decir, bueno, la voy a bajar. Y la bajé en el twerk. Bien. De ahí nace el Utilab y también como acompañando esta situación de la pandemia, desde la salud mental. Hacíamos todos los fines de mes una perfo en la que cada quien se expresaba como quería virtualmente. Wow, qué lindo. Entonces, claro, teníamos un montón de clases y se preparaba la perfo y cada quien hacía su demostración como quisiera de lo que sea. Y era un momento de compartir, después nos quedamos charlando. Fue el Butilab, fue eso, como una resistencia durante la pandemia. Y después se volvió como la escuela de twerk freestyle. Sí, donde pusiste tu rol de maestra profesora. Claro. Bien. Entonces ahí el Butilab baja y empiezan a salir camadas de gente que baila twerk freestyle. Me empezaron a llamar de Chile. Mi primera alumna de Chile fue la ratita tuerquera. La ratita. Después en Europa, como que después así como, bueno, en Perú, bueno, en México, y de repente como que estaba dando clases de twerk freestyle como desde mi escuela, desde mi visión, para Latinoamérica y para Europa. Y dije, oh shit, esto está re bueno. Claro, esto es buenísimo. Y ahí, hoy día el Butilab es eso, es como una escuela nómade también, que no tiene una sede, sino que es una línea. Es una línea, es como... Y la Booty Gang. Y la Booty Gang es una grupalidad
que nace también en base a la contención. Fue como guachas que estábamos, ya no era como desde mi escuela, sino desde un grupo de amigas. Era como distinto. La pose es como que soy la productora, en el Booty Lab soy como la maestra. Y en la gang era como el grupo de amichas para social de twerk. hacer, claro, para ir a competir juntas, para hacer cositas, videitos. El grupo de amichas, Bien. donde yo no era la profe, Claro. sino que como... Querías cumplir también, o sea, capaz despersonificarte de lo que era producción, ¿entendés? Como decías, Responsabilidades. responsabilidades. Y bueno, ya vos estás como abriendo los canales de información en el sentido de que dabas clases para América Latina, Argentina, Chile, Perú y después Europa, ¿no? Dentro de toda tu carrera, yo veo que se te ha dado un reconocimiento, ¿no? Se te ha creado toda una historia que te avala y esa historia te pone como en una posición, ¿no? Una categorización que la gente hace y te ve de esa manera, ¿no? Te reconoce de esa manera. Un lugar de reconocimiento, muchos lo llaman referente. Pero esa palabra trae peso, ¿no? Trae peso, trae responsabilidad, presión. ¿Cómo te afectó esto, ¿no? De que la gente te categorice de esta manera? Al principio siempre me chupó un huevo. Bien. Mal. Tipo, toda mi vida me chupó un huevo toda la gente. Como mis problemas en mi casa eran más grandes que cualquier problemita que me podría traer alguien en la plaza. Era como, no, hermano, yo tengo otros problemas. Mi vida tiene otros problemas. Entonces nunca me importó. ¿Cuándo lo sentí este peso? En el ritmo de mi calle, hace 2 años, cuando nos fuimos de gira y que de repente yo estaba en todas las provincias haciendo una demo. Y sí. Poniendo el culo, pues en ese momento me puse la bandera de representar el twerk y que el twerk esté ahí en eventos de esa índole y recorriendo el país y que vean una twerkera en un equipo así en todo el mundo. Y ahí cuando me di cuenta que la gente esperaba o que cosas o como que uno cree también, ¿no? Es como muy interno en la misión que se ponga uno. Pero ahí empecé a sentir como una presión de que ya no lo estaba haciendo para mí, que yo ya no estaba gozando mi movimiento, sino que estaba poniéndome una bandera o poniéndome en un frente, que en su momento quise, pero después fue como, ¿qué es esto? O sea, esto ya no es mío. Claro. Esto yo ya no estoy creando, ni produciendo, ni equivocándome por mí. No, que ahora hay gente que está viendo, para bien, para mal, o simplemente viendo. Y eso fue como un peso, y ahí apareció también como ansiedades y como tuve un proceso de eso, de que me pegó mal. Yo estaba, bueno, con ansiedad, depresión, paranoia, en unas situaciones como muy complejas en mi vida, y sumado a esa presión que me había dado esa exposición, fue como, oh shit, yo solo quiero bailar, o sea, yo solo quiero bailar, no me jodan. O sea, yo no te voy a salvar la vida, no vengo a salvar tu trauma. Soy tu maestra, soy tu amicha o la persona que te hizo la 2 en algún momento. O te producía algo. Claro, pero como en ese rol, y tal vez la gente... es que el arte sana tanto que a veces la gente cree que uno lo sana, y en verdad es el arte. Y cuando vos sentís ese peso de la otra persona como de una demanda de que vos tenés que o salvarlo o enseñarle tal cosa o acompañarlo en un proceso de tal manera, cuando uno en su vida personal está haciendo arte para sobrevivir, es muy cruel. Sí, total. Sí. Es un lugar básicamente como también que uno no se pone. O sea, es cruel porque justamente vos no te pusiste en ese lugar, sino que te están obligando básicamente. Por lo que fuere te están obligando, y siento que nada, hay gente que soporta esa obligación y de repente dice, sí, quiero. Hay gente que no. Y hay gente que dice, sí, lo hago, pero lo hago como manipulada, ¿no? Y en eso creo que recae como todas esas sensaciones y desencuentros con uno mismo, desmotivaciones, como terminar en lugares que al final no era por acá, tipo yo no lo empecé por esto, ¿no? Que de nuevo, como decís, para mí también es importante decir que creo que no sé si es culpa de nadie, sino que simplemente a veces hay cosas que se dan socialmente y que es como una
un espectro que convive con nosotros. Y bueno, eso es tomar el cargo, y capaz también a veces uno puede tomar el cargo sin traer todo eso a su vida, ¿no? Sí. Pero bueno, esos creo que son los límites. Total, y las proyecciones, tanto como de maestro hacia sus estudiantes o como del estudiante hacia el maestro, como las dependencias, las exigencias y esas cosas, es como que es jodido cuando, o sea, como que hay que dejar los uniformes, ¿no? Cuando uno está en un momento de tal, bueno, se entrena. Después uno es un ser humano como total. Cualquier persona. Literal. Bueno, con respecto a esto, hay una pregunta, algo que quieras soltar o una reflexión que te gustaría dejarle a la comunidad tuerquera, que fue como el último estilo, siento, que te puso en ese pedestal. Y que hay muchas luchas como para estar luchando entre nosotros. Bien. Hay muchas luchas a las que sumarse o muchas cosas por las que pelear para estar peleando entre nosotros. Okay. Creo que eso sería lo... Me encanta. Bueno, saltamos ahora más o menos a tu filosofía de vida, más o menos. Ya pasamos a tu filosofía de vida, dejamos de lado como la parte de la danza que va a venir igual seguramente en la charla. Pero ¿cuál es tu próximo destino? Ya está respondido. Chile, Santiago de Chile, junto con el Camo y Lucifer, se van en un avión. Pero dentro de Chile, no sé si ya sabrás, pero ¿cuál es tu próximo proyecto? Irme a la selva Okay. A estudiar chamanismo. Ok, miércoles. No, irme a comer pasto. Es ir a aprender a tomar ayahuasca. ¡Guarda, Se viene el brujo. De repente aparece la Teque acá en Capital con una túnica negra, un palo marrón. Bailen. Bailen, puto, bailen. Bailen, puto, bailen. Poniendo ahí reggaetón con la túnica. Bailando con el palo. Toda la cara de blanco, ¿viste? Tirando velas así. No, basta. Bueno, esto. Y bueno, justamente, toda esta filosofía que te trajo, como una introspección, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sentís que fue lo que dentro de estos últimos 4 años, o por lo menos de que has podido identificar todas estas sensaciones, fue lo que te trajo cambio, como cambio a tu persona? Bien, mi red de contención. Mi red de contención, mis amistades, fue como... ¿Sola? Nada. O sea, realmente era como, podía tener todas las capacidades de ser lo más hip hop del mundo, pero eso... El abracito y el amor y la misión, o sea, y poner mis armas a disposición o al servicio del amor, fue porque recibí el amor de mi red, que fueron mis amistades, que fueron las que me mandaron a decir, bueno, bro, anda a terapia. En terapia fue mi psicóloga que me dijo, ponete a leer, ponete a escribir, escribí tu vida. Me puse a escribir. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por Dios. Qué hermoso. Y ahí fue como que entendí el poder de la palabra, escrita, dicha, total. Tipo, literal, el poder de la palabra. Y también el poder de los sentimientos, que a la hora de escribir un poco se ordenan, y me dio como... la escritura, como la tranquilidad, la templanza para poder procesar lo que a mí me estaba pasando y poder entenderme. Ok, te enraizó emocionalmente. En todos lados. Me ayudó a producir mejor, me ayudó a saber qué me pasaba, a ver dónde estaba traumada, a ver cómo hacer poesía, a escribir cosas muy hermosas, a escribir hermosas cartas de amor y así, como... Escribiendo, sí. Bueno, esto ya lo hemos hablado con la Teker. De hecho, me va a mostrar unos escritos, así que nada, eso. Pero, de nuevo, para mí, es mi práctica espiritual, terapéutica, emocional, de todo. Para mí la escritura, yo también recomiendo mucho que si no tenés
contención, de apoyo, y si no puedes pagar una terapia, agarrar una hoja, un lápiz, una lapicera, lo que fuere, tu celular, y escribí todo, sacalo, todo agarrás, te haces un drive, te pones a ir el Word y escribís, no sabes, tipo, todo, pero posta, lo bien que hace, amigo, lo bien que hace escribir la concha de tu hermana te odio. ¿Entendés? Amén. Lo bien que hace escribir la concha de tu hermana te odio y lo bien que hace escribir te amo, Greta. ¿Entendés? Tipo, felicitarte por algo que hiciste en el día, como, hoy hice tal cosa. Yeah. Felicitarte, boludo, tipo, escribirte, che, posta que acá estuvo re bien lo que hiciste, pasó esto con este amigo y voy a, no sé, de repente hay una reexpresión de ira con ese amigo y sacarla y vas a ver, te lo juro, que al final no tenías esa expresión de ira con tu amigo, ¿entendés? Son otros mecanismos que tenés vos mismo que así lo expresás, pero al final tenías otra reflexión, ¿entendés? Como que te calma, guacho, y si tenés ataques de ira, como que tu mecanismo es la ira, la intensidad, sirve por doble. No digo que si fuera que estás en presión no sirve, pero digo que como que a veces la ira es como que si no lo sacás físicamente, ¿viste? Y la palabra es física, tipo la palabra es física, no la vemos, pero funciona así de descarga, ¿no? Eso, y también de las posibilidades de lo que uno tiene, creo que es una de las cosas como eso, a veces ponete una amiga que va a boxeo, está bien, pero si no tiene para pagar boxeo, ¿viste? Y siento que es una herramienta básica que se puede conseguir. Así que hermoso, me encanta que sea tu práctica también de atajo en los altibajos. Bueno, literal, llegamos al final, ya casi, falta nada. Y ahora te doy como un espacio para que me digas lo que más te resuena en la punta de la lengua con respecto a la comunidad del street dance. En relación a nuestro contexto social, aunque puedes elegir no opinar. No, eso yo lo dejo a los tibios. Así que eso, Teker, nos queda una pregunta más después de esto, pero es para descomprimir la pregunta. Okay. ¿Para qué? Para que no te cancelen. Esta pregunta es así. Así que dime. Es que un poco repasar lo de esto, que la batalla no es como el foco, sí es parte, y esto de darle el peso a la batalla, pero sacarle el peso a la batalla para ponerla en otros lugares hace que aumente el valor de la batalla. Porque si vos podés compartir con alguien o demás, o poder ir a todos los eventos y no decir no, con este yo, hace que todo como que la plataforma crezca. Necesitamos que la plataforma crezca, no que se divida. No necesitamos que el game se divida, sino que necesitamos que la plataforma crezca. Y para eso es o hacer o no desacreditar. Perfecto. Algo que en Chile vi que todo es muy social, que allá en una cypher vos no importa lo que hagas, un paso que repitas, la gente va a estar bailándolo con vos. Y eso fue como una gran diferencia que se sintió de allá a acá, así como en una cypher chilena, sentir que la gente estaba bailando conmigo, a una cypher argentina que sentís que la gente te está mirando o te está analizando. Sí. Y fue como totalmente distinto, y es una cuestión energética, en la mirada, en los saludos, en los valores también. Más que nada, más allá del hip hop, es como el valor y el respeto humano. Es como... Sí, total. O sea, esta charla ya la tuvimos con la Teker la semana pasada, pero me quedó resonando lo que acabas de decir. Desde la semana pasada me quedó resonando. Y el domingo hubo Maquena. El domingo ahí hubo una compe y después Maquena. Y me tomé el cypher así, como decís, social. Tipo, siguiendo un ciclo de movimiento y compartiendo con la Kamikaze, te amo Kamikaze, compartiendo, ¿entendés? Y surgió que desde eso de empezar a conectar con mi amiga y no tratar de hacer nada, simplemente bailar el grupo encima. ¡Bla, bla, bla! ¡Aguante Monty, guacho! ¡No, amigo! Monty se fue. Chabón sacó unos temas que no puso nunca. No sabés la música. Y nivel, el DJ te hace querer bailar ese sigue punto. Vigente Y, tipo, y el DJ te saca el alma así del baile, entonces también ayuda, ¿no? Pero fue ese
Ese momento donde por primera vez sentí que un cipher me lo tomé social. Buena. Por primera vez, Buenísimo. Liberal. O sea, yo he compartido re con las chicas un montón. Las chicas ya saben quiénes son. Pero siento que nunca yo me lo tomé social. Capaz ellas re, ¿entendés? En su mamo, obvio, pero yo no. Tipo, yo sin necesidad de probar nada, ¿viste? Como eso, y lo resentí y fue como hermoso, boluda. Como bailar desde la felicidad de bailar. Simplemente, ¿entendés? Re mi agresividad se puede transmitir en felicidad, pero no era la sensación que tenía en ese momento. Era como de... ¿Entendés? Y fue hermoso, literal, es otra vivencia. Listo. Por último, 2 preguntitas. Si tuvieras que elegir un superpoder, ¿cuál sería? Tener todo el conocimiento del mundo. Bueno, tranca. Y si tu vida fuera una película, ¿cuál sería? La mía. Ok. La que me estoy viviendo ahora, real. Título a tu película. Título. El sur de América del Sur. Corta. Bueno, guacho, yo soy Greta Cañaveral, Tamara Tecker en redes sociales, Instagram, YouTube, Greta Canaveral en redes sociales. Esto fue InfoFlow, también me pueden encontrar ahí. Y esto fue Entrevistas con Flow. Nos vemos, gente. Chao, gracias. Gracias, Tecker.